Cristian, otro viernes más en este formato. Ya llevamos un número extenso. No se acostumbre, que en algún momento ya vamos a volver al formato original. Mire, Cristian, se está desandando una situación delicada en la economía que tiene que ver con lo que venimos hablando las últimas semanas y que naturalmente se agudizan por algunas expresiones que se vertieron el fin de semana pasada por los medios a través de presidente Alberto Fernández y dos colaboradores de ellos muy estrechos, Cecilia Todesca y Chodos, el representante ante el fondo. Fueron 3 reportajes, uno con Berbisky, otro en el diario Clarín, el otro, el de Chodos, en Perfil. Todos con las mismas características, las mismas particulares. Y sorprendentemente luego de su lectura uno quedaba profundamente traumado con lo que estaba aconteciendo luego de la lectura. ¿Por qué? Y porque había un desconocimiento de lo que está aconteciendo contundente. Y uno se quedaba reflexionando, por eso dije traumado, digo, pero ¿qué les está pasando? Pero ¿cómo Cecilia Todesca, al margen de su formación como economista, va a decir que hay superávit comercial y hay superávit del sector externo? Pero si habría superávit comercial y superávit del sector externo, no estaría pasando lo que está pasando ahora. Puede ser que contablemente, pero bueno, hay que hacer las cuentas completas. Puede ser que ella diga, no, mire, lo que pasa que el Banco Central me dice que... Pero bueno, después vas al mercado y te enterás lo que está pasando en el flujo diario. Y no hay superávit del sector externo. Si no, no habría esta expectativa de evaluación, lamentablemente ya desaforada. Y entonces es que se están confundiendo. Y están confundiendo las decisiones a partir de la lectura que están haciendo de lo que está aconteciendo. No hay superávit del sector externo. Bien medido no hay. No, pero si el INDEC dice que hay balanza comercial favorable, sí, la balanza comercial sí está. Pero, como ya dijimos, la venta termina cuando se cobra. Y los importadores están adelantando el pago, porque te vas quedando sin crédito comercial. Y a su vez hay que contar los dividendos. No, pero no están saliendo. Bueno, pero hay que contarlos igual, porque el equilibrio sería si pagás las cuentas, no un equilibrio sin pagar las cuentas. Y los intereses, y hay que contarlos también. No, pero si no lo pagamos, pero no importa, porque en algún momento lo va a pagar. Entonces, el superávit es si generar las condiciones para que haya y si la economía funcionara pagando como tienen que pagarse las cosas. No, no es así. Lo mismo aconteció con Chodos, pero lo más preocupante emergió en el reportaje de Berbisky al presidente cuando le pregunta el periodista por el ministro de Economía. Y entonces el presidente, suelto de cuerpo, dice, no, ¿cómo voy a cambiar un ministro de Economía que piensa como yo? Al fin conseguí un economista que piensa como yo. Por parte de él. Guarda que están los Ministro, micrófonos sí, prendidos, que empiezo a les zarasear avisen, acá, ¿eh? Voy a dice. empezar a zarasear, dijo el Sí. ministro Martín Guzmán. Al fin conseguí un economista que piensa como yo. O sea,
Guiti, a nosotros que nos formamos con eso de que la única verdad es la realidad es la única verdad, ahora el presidente considera que su estructura de pensamiento es la verdad, no la realidad. ¿Y contra qué contrasta el éxito o el fracaso de su pensamiento si no es con la realidad y es la que termina definiendo la verdad, por lo tanto el bien o el mal? Claro, estamos en un problema. Si la realidad ya no es el criterio de verdad, estamos en un lío muy grande. Porque es uno de los principios ordenadores básicos. Es el que define la verdad. Por eso el Papa nos enseña que entre la teoría y la práctica hay que elegir la práctica. Pero las disciplinas también, porque finalmente las disciplinas científicas, cuando se puede, dicen, contrástenlo con algún experimento. Pero claro, en las ciencias sociales, ¿cómo vamos a experimentar? Pero está la realidad de los resultados. La economía es un desastre. Es un desastre. La pobreza, la desocupación, el salario medio, las jubilaciones. No, pero medidas por el tipo de cambio oficial. Muchachos, ¿qué están hablando? En este momento está paralizado la comercialización, no están entregando mercadería. ¿Pero qué les está pasando? Perón enseñó, muchachos, la única verdad es la realidad. La única verdad es la realidad. Claro, si se están vulnerando los principios ordenadores, tenemos que volver a los principios ordenadores. Si ya la verdad no se define a partir del criterio de realidad, y bueno, tenemos que generar en la próxima campaña electoral una presencia que permita volver a predicar los principios y valores en el seno de nuestro pueblo. Porque nosotros nos formamos con principios y valores. No es que cuando uno pone en discusión los principios y valores, la sociedad que emerge de ese debate va a ser la misma que la anterior. No, claramente que no. Mire, alguna vez en el mundo se discutió si la electricidad tenía que ser de forma continua o de forma alterna. Moreno, ¿qué está diciendo? Dice, la electricidad continua es la que emana de una batería. Va del positivo al negativo, punto. La alterna va y viene todo el tiempo. En el caso de Argentina, 50 ciclos por segundo. ¿Y qué tiene de importante eso? Bueno, la sociedad lo discutió. ¿Cuál? Todos. ¿Y por qué es importante? Porque si la electricidad que a usted la alumbra fuera continua, no habría muchos muertos por la electricidad. Eso de quedarse pegado, eso no hubiese funcionado. En general te quema, pero no te mata. La alterna te quedas pegado y te morís. Y entonces no era lo mismo que las casas se iluminaran y las industrias funcionaran con electricidad continua o alterna. Estaba en juego la vida. Bueno, entonces la opción era obvia. Tenía que ser continua. Claro, lo que pasa es que es mucho más costosa. La generación y la transmisión. Y bueno, y los Estados Unidos decidió que iba a ser alterna. Lo debatió y decidió alternar. Y a partir de que Estados Unidos, por la imposición de su aparato productivo, tuvo la electricidad alterna, no quedaron muchas alternativas. Todos utilizamos alterna, porque si no los costos de producción iban a ser muy altos. Entonces no es solo la vida, no, también la economía. Claro, y nosotros nos educamos que si metía los dedos en los enchufes,
se armaba un lío bárbaro. Y fue una educación que recibimos porque se ordenaron desde algún lugar los temas y ahora está pasando lo mismo. Claro, pero el ser argentino tiene que ver con determinados principios y valores, desde el cual emergió el peronismo. No son cualquier principio y valor, son los principios y valores. Ya hablamos del principio de autoridad, el principio de rebelión, la propiedad privada, temas que sé en función social, temas que, bueno, y desde ahí sale la doctrina. No es que las doctrinas son a partir de otros principios y valores, son de los principios y valores permanentes. Y por eso nuestro partido es principios y valores. Dentro del movimiento peronista, principios y valores para generar una oferta electoral en varios distritos de la República, sea capital, sea provincia, sea Santa Fe, sea Córdoba, sea Tucumán, sea Salta, sea Mendoza, para que tengamos una discusión de cara al sol, contundente. Hay que volver a discutir cuáles son los elementos ordenadores de nuestra sociedad. Y claramente nosotros nos vamos a parar, es que la realidad es la única verdad, es el criterio de verdad, no es el pensamiento del presidente. No puede ser que el presidente piense que el ministro de Economía está haciendo bien las cosas porque piensa como él. Si la realidad te indica que estás haciendo mal las cosas, estás haciendo mal las cosas. No hay otra alternativa para el criterio de verdad. En esa defensa de esos principios, de esos valores, que son constitutivos del pueblo argentino, y del seno del pueblo argentino salió esta extraordinaria doctrina del Movimiento Nacional Justicialista, es que nosotros vamos a basar nuestra oferta electoral. Lógicamente, después diríamos, desde estos principios y valores sale esta economía, sale esta política de seguridad, desde estos principios y valores salen estas relaciones internacionales. Claro, si tenés otros principios y valores que no tienen nada que ver con la génesis de nuestro pueblo y de nuestra doctrina, las políticas de seguridad, las políticas económicas y las políticas de relaciones internacionales son un fracaso, aunque hayan salido de la cabeza del presidente. Aunque hayan salido de la cabeza del presidente. Por eso decíamos hace mucho tiempo, mire, presidente, tiene que cambiar su manera de pensar. Y ahí va a ser exitoso. Pero bueno, el domingo usted sigue pensando, y sus colaboradores más estrechos, que están haciendo bien las cosas. Bueno, estamos en un lío enorme. Y esto es lo que estamos viendo esta semana. Veremos la semana entrante qué nos depara. Feliz Día de la Lealtad mañana. ¿La lealtad a quién? La lealtad a nuestra doctrina. La lealtad a nuestros principios y valores. Hasta el viernes, Cristian.